الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Los estándares del Santo Profeta Sallallahu al expresar su gratitud, sus propios ejemplos prácticos y su guía, a este respecto se veían tratando en los sermones previos al Jalsa y hoy continuaré haciéndolo. Al llamar nuestra atención sobre la importancia de ser agradecidos con Dios Altísimo, nos enseñó a mostrar gratitud incluso por las cosas más pequeñas. A este respecto, Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu relata que el Santo Profeta sallallahu dijo: Dios se complace con esta acción de su siervo, que cuando come un bocado o bebe un sorbo le alaba. Asimismo, Hazrat Aisha relata que en una ocasión el Santo Profeta sallallahu entró en su casa y vio un pedazo de pan tirado. Lo recogió, lo limpió, se lo comió y dijo: Oh Aisha, honra aquello que es digno de ser honrado. Cuando esta bendición del sustento se retira de un pueblo, no vuelve a él. Este fue, de hecho, el bendito ejemplo del Santo Profeta sallallahu. Expresaba su gratitud a Dios Altísimo incluso por las cosas aparentemente más pequeñas. Agradecía a Dios Altísimo sus bendiciones e instaba a los miembros de su hogar a hacer lo mismo. Por lo tanto, si deseamos bendiciones en nuestro sustento, debemos expresar gratitud por cada bendición de Dios Altísimo. Hazrat Ibn Abbas relata el día de la conquista de la Meca, el Santo Profeta sallallahu fue a la casa de su prima paterna, Hani bint Abi Talib. En aquel momento tenía hambre y dijo: ¿Tienes algo que podamos comer? Respondió: No tengo nada excepto unos trozos de pan seco, pero me da vergüenza presentártelos. El Santo Profeta sallallahu dijo: Tráelos. Luego los puso en agua y los partió en pequeños trozos. Ella trajo entonces algo de sal. El Santo Profeta se pregunta: ¿hay algún caldo? Ella respondió: Oh mensajero de Allah sallallahu, no hay nada excepto un poco de vinagre. El Santo Profeta sallallahu dijo: tráelo. Lo vertió sobre su comida, comió de ella y alabó a Dios Altísimo. Luego dijo: qué excelente caldo es el vinagre. Oh Hani, un hogar que tiene vinagre no es un hogar pobre. Estos serán los estándares de gratitud expresados por el Santo Profeta sallallahu. Vivimos en estos países en Occidente y nos beneficiamos de innumerables bendiciones. A pesar de ello, no cumplimos debidamente con el deber de agradecer a Dios Altísimo. De hecho, a veces incluso comenzamos a quejarnos por los asuntos más pequeños. Nos quejamos a nuestros propios familiares de que no trajeron esto o aquello. Hazrat Muslim Maud ha descrito de una manera muy explícita a estas personas desagradecidas y por otro lado la gratitud de los compañeros. Afirma: si alguna vez tuviesen que usar una prenda rota, comenzáis a lamentaros y a decir: qué desafortunados somos por vestirnos con ropa rota usada. Pero cuando los compañeros recibían una prenda rota, sus cabezas se inclinaban ante Dios Altísimo. Sus lenguas se ocupaban en su agradecimiento y decían: qué prenda tan maravillosa nos ha otorgado nuestro Dios. Si después de 4 días no recibían más que un trozo de pan seco, sus ojos brillaban de alegría y decían: Alhamdulillah, toda la alabanza pertenece a Dios.
Dios nos ha favorecido con su gracia. अफराद जमात को मुखातिब करके फरमाया Es por eso que en aquellos trozos de pan seco se les beneficiaron, dijo dirigiéndose a los miembros de la comunidad, más de lo que incluso el pulao o korma, arroz condimentado, les benefician a ustedes hoy en día. Hoy en día a una persona se le sirve pulao y lo come, pero al mismo tiempo se lamenta de que no haya zarda, arroz dulce, para acompañarlo. Si a alguien se le ofrece un tanto pulao como zarda, aún derrama lágrimas de decepción y dice, ojalá también hubiera habido firne, को una मज़ीद especie de natilla. मिलें A quien se les dan lentejas anhela la carne, a quien se le da carne anhela el arroz, a quien se le dan 4 panes para comer, etc. सहाबा के हाल था वहाँ रूही Hazrat Muslim Maud dio después otros ejemplos con detalle. Dice, en cambio, ¿cuál era la condición de los compañeros? Si recibían incluso un simple trozo de pan seco, decían, ni siquiera éramos dignos de ese bocado. Es pura gracia de Dios que Él nos lo haya otorgado. El resultado fue que incluso un trozo de pan seco se convirtió para ellos una fuente de fortaleza, infundió en ellos elevadas aspiraciones e incrementó aún más su espíritu de gratitud. El día de la conquista de la Meca, cuando el poder de los jefes árabes llegó a su fin y el santo profeta Sallam entró en la Meca con 10.000 seguidores devotos, los grandes líderes cuya vida entera se había dedicado a oponerse al Islam, se presentaron ante él con la cabeza inclinada, les anunció, id, no os diré nada, porque todos sois libres. Tras hacer esta proclamación, el santo profeta Sallam fue a casa y aquí dice su tía, puede tratarse de un error de transcripción o quizá lo dijo por error. किताबत लगता है या गलती से बयान किया Hazrat Mehani relataron quien era su prima paterna, como se ha mencionado antes, preguntó, ¿tienes algo de comer? Ella respondió, no hay nada para comer, कि como se acaba de mencionar. खाने को कुछ Si hubiese tenido algo, con gusto se lo había servido. Todo lo que tengo es un trozo de pan seco que lleva aquí varios días. El santo profeta Sallam dijo, muy bien, tráelo. Cuando ella trajo el pan, él dijo, este es un pan excelente, y sin embargo te afliges diciendo que no tenías nada en casa. Trajo entonces algo de agua y él remojó el pan en ella. Después preguntó, ¿tienes algún caldo? कुछ नहीं मेरे घर में Respondió, ¿de dónde podría haber sacado algún caldo? Apenas tenía siquiera pan para ofrecerle, si lo tuviera le habría traído antes. Solo tengo un poco de vinagre. El santo profeta Sallam dijo, qué excelente condimento es el vinagre. Trajo el vinagre como se ha mencionado, y él mojó el pan en él y se lo comió. चीज़ क्या Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dice, el santo profeta sallam consideraba incluso el vinagre una bendición de Dios y comía con él el pan seco, agradeciendo a Dios su favor. La digestión de una persona que se fortalece con la alegría que surge en el corazón. Si incluso algo sencillo se come con alegría y gratitud, produce una gran fortaleza. Pero si los alimentos más exquisitos se comen con tristeza y descontento, no aportan ningún beneficio real. Añade, la gente de hoy piensa que merece más de lo que ha recibido. Los compañeros, sin embargo, siempre sentían que merecían menos de lo que se les había dado. Tal era su gratitud que, aunque recibieran solo un poco, decían, esto es más que suficiente. Fue por esta razón que un solo roti, pan plano, les beneficiaba más de lo que 10 rotis os benefician hoy. हर चीज़ के मतलब ये Dijo a continuación, esto se debe a que muchos de vosotros aún no habéis probado la dulzura de la fe. Vuestros corazones permanecen completamente ajenos a la realidad de que Dios os ha creado para una magnífica misión espiritual. En comparación con aquel a quien Dios ha elegido para llevar a cabo una revolución y una transformación espiritual, e incluso el rey más grande del mundo carece de valor. ये इसलिए है Sin embargo, en lugar de comprender vuestra verdadera posición y reconocer vuestras responsabilidades, os preocupáis por los asuntos más triviales e insignificantes. काम के लिए पैदा की Os quejáis, no conseguí esto o se me dio aquello. खैरियत के लिए पैदा करे
hasta que no adquiráis una verdadera conciencia del propósito para el cual Dios os ha creado y no reconozcáis vuestro rango, nunca llevaréis a cabo la obra que se espera de vosotros. Dios ha puesto en una posición en la que vuestro corazón debería rebosar constantemente de alegría y en la que la agudeza y la vitalidad deberían ser siempre evidentes en vosotros. Si desarrolláis esta cualidad, adquiriréis de inmediato una fuerza tal que incluso la menor cantidad de alimento será suficiente para capacitaros para llevar a cabo vuestra obra. काम क्या करना है तुमको खुदा ने इस Así मुकाम पर pues, किया है कि तुम्हारा दिल खुशी की लहरों से este es un curso de acción que todo Ahmadi debería adoptar, especialmente aquellos de escasos recursos, pero aún más quienes han dedicado sus vidas como Waqfin Zindgi, consagrados de por vida, para elevar su nivel de gratitud. Existe una gran necesidad de ello. Asimismo, deben esforzarse por inculcar este espíritu, tanto como sea posible, en sus esposas e hijos, porque el objetivo para el cual los Waqfin han consagrado sus vidas es verdaderamente noble. Para alcanzar tan elevada meta, deben mantener ante sí los ejemplos de quienes alcanzaron objetivos tan elevados y esforzarse por seguirlos. Solo entonces podrá alcanzarse verdaderamente esa meta. वो बहुत अजीम मकसद है और अजीम मकसद हासिल करने के लिए El santo profeta sallam no solo apreciaba el servicio de sus compañeros, सामने होने चाहिए उन पर अमल sino que también los recompensaba con sentidas oraciones. A este respecto existe una narración de Abu Qatada, quien relata que el santo profeta sallam se dirigió a los compañeros durante un viaje y dijo: continuaréis viajando रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने durante toda esta tarde y toda la noche, y कि तुम अपनी mañana, सारी रात करोगे और कल इंशाल्लाह si Dios quiere, llegaréis al agua. Se encontraban de viaje en algún lugar. La gente continuó viajando sin tan siquiera volverse a unos hacia otros. Abu Qatada relata: el mensajero de Dios continuó cabalgando la mitad de la noche. Yo cabalgaba a su lado. मैं आपके पास गया Los ojos del santo profeta sallam se cerraban por el sueño y comenzó a inclinarse hacia un lado sobre su montura. Me acerqué a él y lo sostuve sin despertarlo hasta que recuperó el equilibrio y volvió a sentarse erguido. Continuó viajando hasta que había transcurrido la mayor parte de la noche, momento en el que el sueño volvió a apoderarse de él y se inclinó hacia un lado. Una vez más, lo sostuve sin despertarlo hasta que volvió a sentarse erguido. Seguimos así hasta bien entrada la noche. Se volvió a inclinar aún más que las dos primeras veces y estuvo a punto de caerse de la montura. Me apresuré a acercarme y le sostuve. A continuación levantó la cabeza y preguntó: ¿quién eres? Respondí: Abu Qatada. Me preguntó: ¿desde cuándo me has estado acompañando así? Respondí: desde que empezó la noche. A continuación el santo profeta sallam rezó: que Dios te proteja tal y como tú has protegido a su profeta. De este modo el santo profeta sallam expresó el más alto grado de gratitud. El santo profeta sallam también nos ofreció con su propia vida el ejemplo perfecto de la gratitud. Según una narración transmitida por Hazrat Abu Umama, el mensajero de Dios sallam, dijo: mi Señor el poderoso y majestuoso se ofreció a convertir para mí el valle de la Meca en oro. Respondí: no, mi Señor. Más bien preferiría pasar hambre un día y estar bien alimentado al siguiente, para que cuando esté bien alimentado pueda alabarte y darte las gracias, y cuando tenga hambre pueda rezarte con fervor y suplicarte. Hay una otra narración transmitida por Hazrat Abdullah bin Masud. Afirma que cada vez que el santo profeta sallam bebía agua lo hacía en 3 sorbos, apartando el recipiente de la boca entre uno y otro. No los bebía de un trago, sino que lo hacía en 3 sorbos. Con cada sorbo alababa a Dios y tras el último le daba las gracias.
tal y como enseñó el Santo Profeta Sallam, incluso cuando bebáis un sorbo de agua, alabad a Dios y dadle las gracias. Esta es la forma correcta de beber agua, con gratitud. Además es beneficioso para la salud, ya que en lugar de beberlo de todo de golpe conviene beberlo despacio, haciendo pausas entre sorbo y sorbo. En en Sahih Bukhari hay una extensa narración de Hazrat Abu Huraira. Dice, por Dios, además de quien no hay otro Dios, quien un día a causa del hambre me tumbaba con el hígado pegado al suelo para que poder mantenerme en pie y a veces por el hambre me ataba una piedra en el estómago. Afirma que no fue algo que ocurriera en un solo día, sino que se prolongó durante varios días. Dice, un día me senté junto al sendero por el que pasaba la gente. Me encontraba en una situación crítica. Pasó por allí Hazrat Abu Bakr. Le pregunté por un versículo del libro de Dios, el Sagrado Corán, relativo al cuidado de los pobres que no piden ayuda y pasan hambre. Me explicó lo que significaba y luego se marchó. Pasó luego a Hazrat Umar. Yo también le pregunté lo mismo y él también me explicó lo que significaba y se marchó. Después de esto, el Santo Profeta Sallam pasó junto a mí. Cuando me vio, sonrió y comprendió el estado de mi corazón, que se reflejaba en mi rostro. Dijo, Abbahir. Le respondí, estoy presente, oh mensajero de Sallam de Dios. Dijo, sígueme. Santo Profeta Sallam se dirigió a su casa y yo le seguí. Entró y me dio permiso para entrar también. En su habitación había un cuenco de leche. Preguntó a su familia de dónde había salido. Le dijeron que se lo habían enviado como regalo desde algún sitio. A continuación exclamó Abbahir. Le respondió, estoy presente, oh mensajero de Dios. Dijo, ve a buscar a la gente de Sufa y tráelos. Eran personas que a menudo pasaban hambre y se quedaban sentadas afuera. A veces la gente les llevaba comida y les daba de comer en sus casas, sin embargo los llamó. Y continúa contando, no me gustó que me pidiera que los llamara. Me pregunté, ¿qué podrá aportar esta pequeña cantidad de leche a la gente de Sufa? Tenía más derecho a beber un poco de esta leche para recuperar fuerzas. Si vienen y él me ordena que se la ofrezca, no tendré más remedio que dársela, y entonces ya no tendré ninguna esperanza de beber algo de esta leche. No me quedaba más remedio que obedecer a Dios y a su mensajero. No tenía otra opción. Así pues me acerqué a ellos y los llamé. Los miembros de las Sufa llegaron y se sentaron en sus sitios. El santo profeta Sallam dijo, oh Abu Huraira, le respondí, estoy presente. Oh mensajero de Dios, dijo, toma esto y dáselo a ellos. Cogí el cuenco y se lo di a un hombre, bebió hasta saciarse, luego bebió otro y después un tercero. Siguieron bebiendo de esta manera hasta que llegué junto al Santo Profeta Islam, mientras todos los que habían estado sentados allí se habían saciado por completo y habían bebido leche hasta hartarse. El Santo Profeta Islam cogió el cuenco y lo sostuvo en su mano. Me miró y sonrió y dijo, Abu Huraira, le respondí, estoy presente, mensajero de Dios. Dijo, ahora solo quedamos tú y yo. Dije, oh mensajero de Dios, sin duda ha dicho la verdad. Dijo, siéntate y bebe. Me senté y empecé a beber. Dijo, bebe más. Así que bebí más. Siguió diciendo, bebe más y yo seguí bebiendo. Al final dije, basta ya. Por aquel que le envió con la verdad, ya no me queda espacio para ello. Tengo el estómago lleno. Dijo, enséñamelo. Le entregué el cuenco. En primer lugar, alabó y dio las gracias a Dios Altísimo, a pesar de que él también tenía hambre. Primero dio las gracias a Dios Altísimo e invocó su nombre y luego bebió de la leche que quedaba. Tal era su gratitud y gracias a ella Dios Altísimo la bendijo de tal manera que todos los compañeros pudieron beber de ella y el Santo Profeta Sallam también pudo saciar con ella su hambre. Hazrat Aisha relata que el Santo Profeta Sallam dijo, cuando alguien le hace un favor a otra persona, debe devolvérselo. Si no tiene la posibilidad de hacerlo, debería mencionar ese favor ante los demás, pues quien lo menciona está expresando su agradecimiento por él. Pero quien finge poseer grandeza que en realidad no tiene, es como quien lleva dos vestiduras de falsedad, es decir, el falso de la cabeza a los pies. Se cuenta que el tío materno del Santo Profeta Islam, Aswad bin Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra,
pidió permiso para reunirse con él. El santo profeta sallam dijo: oh tío materno mío, entra. Y entró el santo profeta sallam, extendió su manto para él y le dijo: siéntate sobre él, porque la posición de un tío materno es como la de un padre. A continuación dijo: oh tío materno mío. Entonces, cuando a alguien se le hace un favor y no muestra gratitud por él, al menos debería mencionarlo, porque cuando lo menciona es como si hubiera expresado su agradecimiento por él. ¿Cómo se manifiesta este aspecto de la gratitud en la vida personal de Santo Profeta Sallam? Se produjeron numerosos incidentes. Siempre recordaba a quienes le habían hecho favores y no dejaba de mencionarlos en cada ocasión. Por ejemplo, Hazrat Khadija, su noble esposa, ayudaba constantemente al Santo Profeta Sallam y lo trataba con amabilidad en todo momento. Era una mujer adinerada de la Meca. Cuando se casó con el Santo Profeta Sallam, puso toda su fortuna ante él y le dijo que la utilizara como mejor le pareciera. Posteriormente, su proclamación como profeta permaneció a su lado con total sinceridad y devoción a lo largo de todas las penurias y dificultades, hasta su fallecimiento en el 10º año de su profetazgo. El santo profeta Sallam recordó los favores de esta devota esposa hasta el final de su vida y siempre mencionaba sus buenas obras. Hablaba de ella con tanta frecuencia que sus otras nobles esposas a veces sentían celos. Así pues, Hazrat Aisha cuenta que cada vez que el santo profeta Sallam mencionaba a Hazrat Khadija, la alababa y lo hacía con gran entusiasmo. Un día me invadió la envidia y le dije al santo profeta Sallam: ¿por qué sigue hablando de esa anciana, cuando Dios Altísimo le ha dado esposas mejores que ella? Ante esto el santo profeta Sallam dijo: Dios Altísimo no me ha dado una esposa mejor que ella, porque Khadija me aceptó cuando los demás me rechazaron. Cuando la gente me tachaba de mentiroso, ella defendió mi veracidad. Cuando la gente me privó de su riqueza, ella me apoyó con la suya, y Dios Altísimo me concedió hijos a través de ella, mientras que no me ha concedido hijos a través de las demás esposas. A lo largo de toda su vida, siempre recordó lo que ella había hecho por él y nunca dejó de expresarle su gratitud. Del mismo modo, en lo que respecta a sus amigos que le habían ayudado en diversas maneras, expresó su profunda gratitud. En una ocasión se produjo un desacuerdo entre Hazrat Umar y Hazrat Abu Bakr. Cuando se informó de ello, el santo profeta sallam recordó a los demás los grandes favores de Hazrat Abu Bakr y ordenó a los compañeros que no le causaran ningún dolor. Cuando ambos acudieron ante el santo profeta sallam para tratar el asunto, los dos reconocieron su propio error. Hazrat Abu Bakr dijo que había excedido con Hazrat Umar y le pidió perdón. Hazrat Umar también reconoció que había actuado excediéndose y pidió perdón. En cualquier caso, el santo profeta sallam expresó su descontento con Hazrat Umar por haber discutido con Hazrat Abu Bakr. A continuación dijo: oh Abu Bakr, que Dios oculte tus faltas y perdone. Entonces Hazrat Umar se arrepintió y se dirigió a la casa de Hazrat Abu Bakr. Los dos estaban sentados juntos y el santo profeta sallam dijo: oh gente, Dios me envió a vosotros y vosotros dijisteis: eres un mentiroso. Entonces que Abu Bakr dijo: eres verdad, me apoyó con su vida y su fortuna. ¿Vais a dejar en paz a mi compañero o no? Repitió esto 2 veces y a partir de entonces Abu Bakr nunca volvió a sufrir agobios. Siempre fue tratado con el debido respeto. Abu Sa'id Khudri relata que el santo profeta sallam se dirigió a la gente y dijo: Dios dio a un siervo la opción de elegir entre el mundo y la bendición que está con Dios, y ese siervo eligió la bendición que está con Dios. Hazrat Abu Sa'id cuenta que al oír esto, Hazrat Abu Bakr se echó a llorar. Nos sorprendió que llorara, pues el santo profeta sallam estaba hablando de un siervo al que se le estaba dado a elegir. Sin embargo, Hazrat Abu Bakr había comenzado a llorar. Esto se refería al propio santo profeta sallam a quien se le había dado a elegir. El narrador dice que Hazrat Abu Bakr era de entre nosotros quien mejor comprendía este asunto y por ello se echó a llorar. El santo profeta sallam dijo: de entre todas las personas, quien más me ha favorecido con su compañía y con el gasto de su fortuna es Abu Bakr. La razón por la que Hazrat Abu Bakr comenzó a llorar fue que al oír estas palabras comprendió que el Dios Altísimo le tenía la intención de llamar a su lado
a su lado al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuando los musulmanes fueron objeto de diversas formas de persecución en la Meca, emigraron a Absinia con el permiso de Dios Altísimo. En aquella época el rey de Absinia les concedió refugio en su país. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam siempre le recordaba a este favor al rey Najashi, Negus, y en cada ocasión expresaba su gratitud por esta bondad mediante sus palabras y sus actos. En una ocasión, una delegación de Najashi acudió al ver al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se levantó para darles la bienvenida. Sus compañeros dijeron: oh mensajero de Dios, Sallallahu Alaihi Wasallam, nosotros bastamos para recibirlos. Él respondió: trataron a mis compañeros con gran honor y respeto, y deseo devolverles personalmente este favor. A continuación, movido por ese mismo espíritu de gratitud, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam también recitó la oración fúnebre en ausencia por el rey. Así, Hazrat Abu Huraira relata que cuando el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam recibió la noticia de la muerte de Najashi, rezó la oración fúnebre en su ausencia. Los compañeros se colocaron en filas detrás de él y el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pronunció el takbir: Dios es el más grande, 4 veces durante la oración. En la siguiente narración se recoge una muestra de gratitud del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam por la conducta de los Ansar. En el 13º año de su profetazgo, antes de la Égira, 70 personas de Medina prestaron juramento de lealtad ante el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Prometieron que cuando el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam llegara a Medina, le protegerían como si se tratara de sus propias vidas. En aquella ocasión, uno de los compañeros pertenecientes a los Ansar dijo: oh mensajero de Sallallahu Alaihi Wasallam de Dios, mantenemos desde hace mucho tiempo vínculos con los judíos de Medina. Si le apoyamos, esos lazos se romperán. No sea que, cuando Dios le conceda la victoria, nos abandone y vuelva a la Meca. El santo profeta Sallam respondió: no, en absoluto, eso nunca sucederá. Vuestra sangre es mi sangre, vuestros amigos serán mis amigos, vuestros enemigos serán mis enemigos. Hazrat Ibn Abbas relata: una vez el santo profeta Sallam fue a hacer sus necesidades y yo le preparé agua para su ablución. El santo profeta Sallam preguntó: ¿quién ha puesto esto aquí? Cuando se le informó, el santo profeta Sallam rezó diciendo: oh Dios, concédele la comprensión de la fe. El santo profeta Sallam solía mostrar su gratitud incluso por un pequeño gesto de servicio. Existe otra narración según la cual el viaje que siguió a la batalla de Khaybar, el santo profeta Sallam se casó con Hazrat Safiya. La noche de la boda, Hazrat Abu Ayyub Khalid bin Zaid montó guardia durante toda la noche fuera de la tienda del santo profeta Sallam. Cuando el santo profeta Sallam se despertó por la mañana y vio a Abu Ayyub haciendo guardia fuera, le preguntó: oh Abu Ayyub, ¿va todo bien? ¿Qué sucede? Respondió: oh mensajero de Dios Sallam, estaba preocupado por usted a causa de esta mujer, pues temía que pudiera hacerle daño. En la batalla de Khaybar mataste a su padre, a su marido y a su pueblo, y ella acababa de convertirse al Islam. Por eso temía por usted a causa de ella. El narrador cuenta que al ver su sinceridad, el santo profeta Sallam rezó por él diciendo: oh Dios, protege a Abu Ayyub tal como él pasó la noche protegiéndome a mí.
Mutim bin Adi fue quien rompió el cruel pacto de los Quraysh y quien, a la vuelta del santo profeta Sallam de Taif, le concedió protección y lo llevó a la Meca bajo su amparo. Así pues, cuando los prisioneros de Badr fueron llevados ante el santo profeta Sallam, este recordó los favores de Mutim. Se cuenta que Muhammad bin Jubair relató, según su padre, Hazrat Jubair bin Mutim, que el santo profeta Sallam dijo, refiriéndose a los prisioneros de Badr: si Mutim bin Adi hubiera estado vivo y hubiera intercedido ante mí por estas personas desdichadas, las habría liberado por su causa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib también ha dejado constancia de este suceso. Tras relatarlo, escribe: Mutim era un idólatra acérrimo y murió en ese mismo estado, pero poseía un carácter noble. Así pues, fue Mutim quien rompió el cruel documento de los Quraysh, a causa del cual los musulmanes habían quedado sitiados en el valle de Abu Talib. Asimismo, cuando el santo profeta Sallam regresó de Taif, fue Mutim quien lo acompañó hasta la Meca bajo su propia protección. Fue de acuerdo de esta benevolencia por la que el santo profeta Sallam pronunció estas palabras. Una de las cualidades más destacadas del santo profeta Sallam era que si a alguien le hacía incluso la más mínima buena acción, jamás olvidaba su bondad. El santo profeta Sallam siempre deseaba seguir teniendo la oportunidad de expresar de manera concreta su gratitud por la buena voluntad de esa persona. Además, el santo profeta Sallam no era como esas personas mundanas que, tras corresponder una sola vez con un buen gesto a la generosidad de alguien, comenzaban a decir que la deuda ya había quedado saldada. Más bien, Santo Profeta Sallam seguía esforzándose durante toda su vida por devolver el favor, o continuaba mencionándolo. Abdullah bin Abi Rabia Makhzumi cuenta, según le transmitió su padre, y este a su vez de su abuelo, que cuando el santo profeta Sallam partió hacia la batalla de Hunain, le pidió prestados 30 o 40.000 dirhams. Cuando regresó a Hunain, se lo devolvió. Entonces el santo profeta Sallam le dijo: que Dios bendiga a tu familia y tus bienes. La recompensa adecuada por la riqueza y un préstamo es el reembolso íntegro de las palabras de elogio. Es decir, hay que dar las gracias a las personas que conceden un préstamo. Hazrat Amar bin Akhtab cuenta: una vez el santo profeta Sallam pidió agua, le llevé agua en un recipiente, pero había un pelo dentro. Quité el pelo, era algo muy pequeño, y cuando entregué el recipiente al mensajero de Dios, el mensajero de Dios dijo: oh Dios, concederé belleza. No había ocasión, por pequeña que fuera, en la que el santo profeta Sallam dejara de expresar su gratitud. El narrador cuenta que más tarde pudo comprobar el efecto que tuvo en él la oración del santo profeta Sallam, pues se volvió hasta los 93 años sin tener un solo pelo blanco, ni en la cabeza ni en la barba. Del mismo modo, existe una narración de Qatada, quien dijo: oí a Satanás decir
que Hazrat Sulaim le dijo al santo profeta Sallam, Anas es tu siervo. El santo profeta Sallam rezó por Anas diciendo, oh Dios, aumenta su riqueza y descendencia y bendícelo en todo lo que le has concedido. El cumplimiento de esta oración se menciona en las siguientes palabras. Hazrat Anas dice, por Allah, mi riqueza es realmente abundante y el número de mis hijos y nietos ha llegado ya a casi 100. Luego Hazrat Jabir narra que el santo profeta Sallam ofreció orientación y dijo, quien recibe un favor y lo menciona, muestra gratitud y quien lo oculta muestra ingratitud. Hazrat Aisha narra que el santo profeta Sallam aceptaba regalos y también daba algo a cambio. Hazrat Jabir bin Abdullah relata que el santo profeta Sallam dijo, si a alguien se le da un regalo, entonces si tiene los medios debe dar algo a cambio. Y si no tiene los medios debe alabar a alguien quien le dio el regalo, pues quien lo alaba expresa gratitud y quien lo oculta muestra ingratitud. Estas son las cualidades morales fundamentales que resultan esenciales para fomentar el amor y la tolerancia en su sociedad. Relata que Hazrat Abu Huraira, que un beduino regaló una camella al santo profeta Sallam. A cambio, el santo profeta Sallam le dio 6 camellas. Hazrat Abu Huraira narra que una persona se presentó ante el santo profeta Sallam y le pidió ayuda. El santo profeta Sallam pidió prestado medio wask de grano y se lo entregó, lo que equivalía aproximadamente a 80 kilos. Cuando la persona que había presentado el grano acudió a Santo Profeta Sallam para reclamar su devolución, Santo Profeta Sallam le entregó un wask y dijo, la mitad corresponde al pago de su deuda y la otra mitad es un obsequio para él como muestra de agradecimiento. Se narra que Hazrat Abu Hind dijo que también bin Aus al-Dari trajo de Siria a Medina candiles, aceite de oliva y cuerdas cosidas. Cuando llegó a Medina, era la noche del viernes. Ordenó a su sirviente que preparara las cuerdas y colgara las linternas en la mezquita del santo profeta Sallam. Después llenó los candiles de aceite y los colocó las mechas. Al ponerse el sol, también ordenó a su sirviente que las encendiera. Cuando el santo profeta Sallam llegó a Medina, la vio alumbrada por aquellas lámparas. Se alegró mucho al contemplarlas y preguntó ¿quién ha hecho esto? Los compañeros respondieron, oh mensajero de Allah, fue Tamim al-Dari. El santo profeta Sallam oró por él y dijo, en verdad has iluminado el Islam, que Allah te ilumine en este mundo y en la vida futura. El santo profeta Sallam añadió, si tuviera una hija te la habría dado en matrimonio. De esta manera expresó su profundo agradecimiento por el servicio de que Tamim había prestado al iluminar la mezquita. Se narra que Hazrat Aisha contó que el santo profeta Sallam permanecía tanto tiempo en oración durante la noche que se le hinchaban los pies y se agrietaba la piel. Al ver a Hazrat Aisha dijo a un mensajero de Allah Sallam, ¿por qué se esfuerza tanto cuando Allah te ha protegido de todo pecado, tanto pasado como futuro? El santo profeta Sallam respondió, ¿acaso no debería entonces esforzarme por ser un siervo agradecido de Allah? Cuando debido a su condición física el santo profeta Sallam sentía molestias en las piernas al permanecer de pie, a veces realizaba la oración sentado. En tales circunstancias recitaba sentado la Surah al-Fatiha y otros capítulos. Sin embargo, cuando tenía la intención de realizar el recu, flexión, se ponía de pie y desde esa posición realizaba el recu. Ata narra, en una ocasión fui a visitar a Hazrat Aisha en compañía de Ibn Umar y Ubaidullah bin Umar. Le dije a mi madre, le dije a la madre de los creyentes, Hazrat Aisha, cuéntame lo más extraordinario que haya presenciado en el santo profeta Sallam. Al oírlo, Hazrat Aisha se empezó a llorar desconsoladamente al recordar al santo profeta Sallam.
Dijo cada aspecto de la conducta del santo profeta Sallam era extraordinario. Relató en una ocasión el santo profeta Sallam vino a verme de noche y se acostó a mi lado. Me dijo, oh Aisha, ¿me permites adorar a mi señor esta noche? Le respondí, por Allah, respeto plenamente su deseo y aprecio mucho su cercanía. Tiene mi permiso. Entonces se levantó, realizó la ablución con un odre de agua y se puso de pie para la oración. Durante la oración lloró tan desconsoladamente que sus lágrimas comenzaron a caer sobre su pecho. Tras terminar la oración se sentó reclinado sobre su lado derecho con la mano derecha bajo la mejilla derecha y comenzó a llorar, de nuevo a llorar. Continuó llorando hasta que las lágrimas cayeron al suelo. Esto continuó hasta que Bilal vino a llamar a la oración de Fajr. Al ver en aquel estado de intenso llanto, Bilal dijo, oh mensajero de Allah, sallam, ¿por qué llora tanto cuando Dios Altísimo ha perdonado todas tus faltas pasadas y futuras? El santo profeta sallam respondió, ¿acaso no debo ser un siervo agradecido a Dios, a Allah? ¿Y por qué no habría de llorar cuando esta noche mi Señor ha revelado estos versículos? Los versículos son los siguientes del Surah Al-Imran. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. La traducción de estos versículos es en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión de la noche y el día, sin duda signos para los hombres sensatos que se acuerdan de Allah cuando están de pie, sentados y tumbados sobre su costado, y meditan en la creación de los cielos y la tierra. Señor nuestro, tú nos has creado, no has creado esto en vano, santificado eres tú. Sálvanos, pues, del castigo del fuego. El santo profeta sallam, después de recitar estos versículos, dijo, ay de quien recita estos versículos pero no reflexiona sobre ellos. Explicando ese hadith, Hazrat Muslim Maud afirma en un pasaje las palabras árabes. Explicando este hadith, Hazrat Muslim Maud afirma un pasaje, las palabras árabes. ¿Acaso no debo ser un siervo agradecido? Esto hace referencia al hadith sobre la gratitud expresada por el santo profeta sallam. Dice el santo profeta sallam dijo, oh Aisha, ¿acaso no es deber de un hombre a quien Dios ha colmado bendiciones cumplir con sus obligaciones para con Dios? Si incluso una persona con tanto como el santo profeta sallam, a pesar de todos los sacrificios que hizo y de la abundancia de amor y devoción que sentía por Dios Altísimo, aún sentía la necesidad de levantarse por la noche y permanecer de pie ante Dios durante periodos tan prolongados que sus pies se hinchaban, se adoraban durante día y procuraba hacer que su vida fuera cada vez más digna de alcanzar la cercanía de Dios Altísimo. ¿Qué otro ser humano puede considerarse exento de estas responsabilidades? El Mesías prometido también afirma al respecto que el santo profeta sallam lloraba tan profusamente y permanecía de pie durante periodos tan prolongados que en sus oraciones que sus pies se hinchaban. Los compañeros preguntaban, Dios Altísimo ha perdonado todas sus faltas, entonces ¿cuál es la razón de tanto esfuerzo y llanto? El santo profeta sallam respondía, ¿acaso no debo de ser un siervo agradecido a Allah? Esta condición del santo profeta sallam nos enseña que al agradecer innumerables bendiciones de Dios Altísimo, debemos esforzarnos por elevar nuestra gratitud al grado más alto posible. La gratitud no significa conformarse. Más bien, la verdadera gratitud requiere un progreso continuo en la acción. El santo profeta sallam alcanzó el más alto nivel de rectitud, por lo tanto alcanzó también el más alto nivel como Abd Shakur.
कि तुम भी अब्द शकूर बनो। un siervo verdaderamente agradecido, y al mismo tiempo nos instruyó a ser también siervos agradecidos. Si queréis cumplir con los derechos que conlleva ser verdaderos siervos de Dios Altísimo, entonces a medida que sus bendiciones continúan concediendo sobre vosotros, debéis elevar los estándares de vuestra adoración y expresar una gratitud cada vez mayor. El resultado de las bendiciones de Dios Altísimo jamás debe ser la indolencia, más bien debemos progresar continuamente en nuestra adoración y nuestra gratitud hacia Él. Así pues, mientras actuamos conforme a este principio, seguiremos progresando de una etapa a otra, tanto individual como colectivamente. Si Dios quiere, Hazrat Muslim al explicar este tema afirma en un pasaje: necio es quien dice, que significa es tu gracia la que me ha vuelto insolente. Estas palabras son de un verso persa de la que el poeta le dice a Dios que su gracia la que lo hizo insolente. En otras palabras, en lugar de agradecer los favores de Dios, se volvió insolente. Las bendiciones de Dios no hacen a una persona insolente ni rebelde. Esta es una idea errónea suya. Más bien, lo llevan a ser cada vez más agradecido y obediente. Por lo tanto, debéis ser aún más agradecidos que antes. Por Dios Altísimo dice: si sois agradecidos, sin duda aumentaré mis bendiciones sobre vosotros. Que Dios Altísimo nos permita ser siervos verdaderamente agradecidos y fieles adoradores suyos, y nos permita participar siempre de su gracia y bendiciones. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر